Problemas comunes de un disco duro. Vayamos acá. Vamos a establecer el concepto para posteriormente irlo explicando. Dice, número 1, virus de ordenador y programas no deseados. Los virus del ordenador y programas no deseados infectan el sistema y dañan los archivos del sistema que están almacenados en tu disco duro. Estos virus y programas maliciosos usualmente entran al sistema desde una fuente externa, por ejemplo, el internet, discos duros externos, ¿sí? Estos virus primero tienden a atacar el disco duro y luego se extienden a otros ordenadores que están conectados a través de una misma red o asimismo con pendrive, ¿verdad? E incluso, pues, si no tenemos activado el Defender desde la descarga de un archivo y así sucesivamente, ¿sí? Mantener el sistema de tu ordenador actualizado es una de las soluciones para este problema. Además, otra posible solución es la instalación y actualización frecuente de un programa de antivirus. Este antivirus va a proteger tu sistema y tu disco duro para permanecer a salvo de amenazas. Bueno, aquí también pues podemos ver de que estamos hablando de lo que es la estabilidad de un sistema operativo, ¿verdad? Y nos recomienda aquí que la actualización de lo que son nuestros antivirus es importante. Hoy en día, ¿sí? Con la aparición del ciclo de sistema operativo a partir de Windows 10 y hoy en día que ya tenemos Windows 11, tenemos el sistema Defender, ¿verdad? Que es un sistema bastante efectivo, ¿verdad? Pero no estaría de más pues aplicar lo que es un antivirus, ¿verdad? Para que nosotros podamos evitar la transmisión de estos virus a nuestro ordenador. Bueno, cada día pues surgen nuevos virus, lo que son de tipo web. Hay uno que, si no estoy mal, se llama .nesa, es la descripción de este tipo de virus. Es un virus de que ya no deja abrir ningún documento, ningún programa. Prácticamente acaba con lo que es el software de un ordenador, ¿sí? Y posteriormente, al momento de que nosotros simplemente ingresamos una memoria y hagamos un traslado de información de la memoria hacia nuestro ordenador o del ordenador hacia nuestra memoria, queda esa memoria infectada y al momento de ingresarla a otro lado o mandar archivos desde ahí, pues prácticamente infectamos los demás ordenadores. Ahora bien, la función de este tipo de software malicioso es al momento de abrirlo se activa, ¿verdad? Se activa en un ordenador y comienza a llevar a cabo todos los perjuicios que conlleva. Bueno, entonces, recomendaciones: mantener tu sistema actualizado con soluciones de antivirus, ¿verdad? Con esto podemos solucionar ese problema o evitarlo, mejor dicho. Por otro lado, tenemos también las fallas de fabricación. Miren, cuando nosotros adquirimos un disco duro, no precisamente vamos a adquirir una calidad al 100%, ¿verdad? Esto pues suele pasar en todas las cosas electrónicas o en todo lo que nosotros adquiramos, ¿verdad? Ya sea un teléfono, ya sea una televisión. Es un caso bastante remoto, pero hay algo bien importante acá, que cuando nosotros utilizamos un disco duro de marca, no genérico, ¿sí? Aquí tenemos la diferencia, ¿sí? Un disco de marca, pues es muy difícil que nos vaya a dar un problema, a comparación que compramos un genérico, ¿verdad? Pero acá nos dicen, los discos duros que no han sido probados antes antes no responden después de algunos meses de uso. ¿Esto qué quiere decir? De que los discos lo primero que tenemos que hacer nosotros es conectarlo, ¿sí? Y que sea reconocido. Posteriormente, algo bien importante acá es de que debemos formatear también ese disco, ¿sí? Para que se liberen, pues, o sea, se pongan en funcionamiento pistas y sectores, ¿verdad? Este problema es encontrado usualmente con los discos duros nuevos. La razón de ello
se debe en su mayoría a una falla en fabricación que causa la falla del disco duro. Más que todo esto también posiblemente puede ser en el brazo o en un disco de lo cual conforman el sector o la pista y así sucesivamente, ¿verdad? La mejor manera de resolver este problema es ser cuidadosos cuando se adquiere un nuevo disco duro. Es crucial probar el nuevo disco duro antes de instalarlo en el sistema de tu ordenador. Sin embargo, si ustedes tienen un disco duro con problemas de fábrica y deja de responder, entonces la única solución es reemplazarlo, ¿verdad? Porque mire, cuando el disco duro ya comienza a dar problemas en lo que es su área mecánica, ¿me entienden? ¿Verdad? Lo que es el giro, lo que es el brazo, ¿verdad? Lo que es el rotor, pues simple y sencillamente ya no tiene solución. Una, porque los discos duros en su mayoría todos son herméticos, ¿verdad? Y no los podemos destapar para poder ver qué es lo que tienen y solucionar el problema, ¿sí? Por otro lado, pues estos problemas que ya no tienen solución no permiten incluso a veces que el sistema operativo se desplace al 100%. ¿Sí? Por lo tanto, siempre nos va a dar un problema o nos va a dar por lo menos lentitud, ¿verdad? Siempre nos va a mantener con aquello que se reinicia el equipo cada rato y así sucesivamente. Por lo tanto, lo mejor, como nos lo recomiendo aquí, es reemplazar, ¿verdad? Bueno, continuemos así rápidamente. Sí, aquí hay el problema número 3, que es el calor. Dice el calentamiento es un problema común asociado con el disco. Si el sistema se sobrecarga, las aspas del disco duro se empiezan a mover más lentamente y el sistema se empieza a calentar inmediatamente después de ser arrancado. Además, sonidos de clip pueden oírse desde el hardware del sistema, lo que es una indicación de que el disco duro está sobrecalentando. La razón es la falta de una apropiada ventilación o un aspa defectuosa en el CPU, lo que sobrecalienta el sistema al punto de que el disco duro se daña. La solución para este problema, pues, del calentamiento es asegurarse que el aspa del CPU ha sido instalado de forma adecuada y que está proveyendo suficiente enfriamiento en el disco duro. Además, pues se puede instalar una aplicación que te mantenga informado sobre la temperatura de todo tu disco duro. Bueno, aquí pues la verdad, más que todo tenemos que tener nuestro sistema de ventilación que mantenga a temperatura ambiente nuestro, ¿verdad? Pero el saturar el disco duro a veces es bastante inapropiado, ¿sí? Cuando nosotros manejamos información extensa, lo recomendable es mantener una partición y hacer un backup cada cierto tiempo, ¿sí? Por lo tanto, pues evitamos llenar nuestro disco duro y asimismo nuestra memoria caché, ¿verdad? Cuando nosotros también forzamos el equipo, ¿sí? Es decir, de que nosotros utilizamos programas de que no son adecuados, ¿sí? Prácticamente también estamos forzando nuestro disco. Entonces, una de las formas de defenderse de nuestro ordenador es llevando a cabo un reinicio o la famosa pantalla azul que le llaman, ¿sí? Entonces, lo indicado acá es que todo el software que nosotros también utilicemos sea el adecuado a las características de nuestro ordenador en base a su procesador y asimismo a lo que es capacidad de memoria RAM. De igual forma, si nosotros pues saturamos nuestro disco duro, este mismo va a empezar a fallar por lógica, ¿sí? Trate la manera de que cuando usted instala un sistema operativo, ya sea empresarial o domiciliar, siempre lleve a cabo una partición. El sistema, ¿sí? Archivos de sistema operativo, instálelo en una partición y la información manténgala en otra partición.
Con eso usted al momento de llevar a cabo un formateo, ¿sí? O una nueva instalación, pues simplemente formatea una partición y ahí es donde usted puede realizar su backup para extraer la información y su disco duro se mantiene estable. Algo bien importante, no vamos a pretender que el disco duro nos va a durar toda la vida, ¿sí? Sino que podemos alargar su tiempo de uso. Y con lo que es los backups y las particiones también las tenemos que mantener constantemente. ¿Por qué? Porque cuando el disco duro se bloquea un sector o pista, pues ya no podemos ingresar a la información y ese sí es problema. ¿Por qué? Porque lo más importante de un ordenador es la información que nosotros manejamos. Y media vez no tengamos acceso al disco duro, obviamente la información se pierde. Recomendaciones: mantener a temperatura ambiente nuestro ordenador, ¿sí? Segundo, no saturar nuestro disco de programas que no, incluso no utilizamos, ¿sí? No saturar de información nuestro disco duro, mantenerlo particionado y constantemente llevar a cabo backup, ¿verdad? Continuamos entonces acá. Vamos a continuar con esta posible falla también. Dice fallas de ordenador para detectar el disco duro o BIOS. La imposibilidad del ordenador de detectar los BIOS o los resultados de disco duro de perturbaciones en la fuente de alimentación proporcionados por el UPS. Miren, aquí estamos hablando más que todo de fallas de energía, pero continuemos. Esto causa que el disco duro no gire apropiadamente, lo que causa que la PC no detecte ni los BIOS o el disco duro. La mejor manera de resolver este problema es asegurarse que la fuente de alimentación está siendo utilizada por los componentes de hardware del PC, especialmente del disco duro. Bueno, ¿esto qué quiere decir, chicos? Si usted se recuerda, cuando nosotros llevamos a cabo el armado y la anclación del disco duro, existe un cable de alimentación de energía y también un cable de bus de datos, que es el SATA. Bueno, los dos son SATA de SATA. Uno le da la energía al disco duro y el otro es donde se mantiene el flujo de información, ¿sí? De disco duro a los demás componentes y así mismo para el usuario. Pero el disco duro puede estar al 100%, puede ser de los mejores discos duros, pero si el flujo de energía no es constante en su alimentación, vamos a tener problemas, chicos. Y tendemos a arruinar lo que son el armado y estructurado del disco duro interno. A veces, pues, nosotros, pues, a mí me ha dado el caso a mí de que instalamos un disco duro, ¿sí? El disco duro, tenemos la certeza que está al 100% y pues cuando lo conectamos, la verdad, sí lo reconoce, pero no arranca, ¿me entienden? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, fácil, ¿verdad? Que la alimentación de energía no está bien. Entonces, ¿de dónde proviene la alimentación de energía? Bueno, de la fuente de poder. ¿Qué es lo que se recomendamos acá? Bueno, si tiene otro conector SATA para alimentación de disco duro, pues simplemente cambiar el conector, obviamente, ¿verdad? Y el que no esté funcionando, pues igual se queda integrado a la fuente de poder. Y en el peor de los casos, pues cambiar la fuente de poder, ¿verdad? Porque si ya no tiene espacio para conectar la alimentación de energía al disco duro, no estamos haciendo nada, aunque esté alimentando bien la placa madre, está alimentando bien todos los demás componentes, pero si no está alimentando bien el disco duro, prácticamente no hacemos nada, ¿verdad? Recordemos de que ningún componente es más que otro, es decir, todos tienen una función específica y cualquiera de estos que falten, obviamente no vamos a poder trabajar al 100%. Vayamos con el siguiente problema. Bloqueos inesperados del ordenador. Cuando el disco duro está muy viejo, comienza a presentar todo tipo de problemas que pueden conllevar a bloqueos inesperados. La razón de ello es, en su mayoría, la acumulación de sectores averiados durante un periodo de tiempo. Claro, ¿verdad? Permítanme un segundo.
Entonces, podemos resolver este problema manteniendo el disco duro apropiadamente instalado, un programa de antivirus que mantenga el disco duro. Miren, chicos, aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Como todo tiene un tiempo de vida y cuando el disco duro incluso no presenta fallas, pero ya comienza a hacer sonidos, esto ya es señal de que internamente ya no tiene sus mismas capacidades, ¿verdad? Por un tiempo nos va a trabajar bien, pero hay casos de que el disco duro esté funcionando bien al 100%, pero cuando dice a estabilizar o a ya no funcionar, ahí sí, como decimos en el buen chapín, una sola hace, ya no, simplemente se arruinó y ni para atrás ni para adelante y se perdió toda la información. Y nosotros creemos que el disco duro está como 100%. Esté atento siempre a los sonidos de su ordenador, ¿verdad? Es como cuando uno tiene su vehículo, ¿verdad? Y comienza un ruido raro en el motor, uno sabe qué estará pasando y ya lo lleva uno al mecánico. De igual forma es un ordenador, ¿sí? Cuando comienza un sonido del disco, un tac, ¿verdad? Que le hace o que comienza a hacer como que si estuviera atrancado algo dentro del disco, es señales de que este ya está fallando, ¿sí? Nuestros discos duros nos van a dar un buen trabajo de 3 a 4 años. A partir de 4 años, lo recomendable es cambiarlo. Y si usted hoy en día tiene un disco duro mecánico, cámbielo a un sólido y se va a dar cuenta de la diferencia. E incluso se va a evitar muchos de estos problemas que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ingeniería y funcionamiento del disco duro no es la misma que un disco, ¿sí? El propósito es el mismo, ¿sí? Pero el proceso es un poco diferente. Continuemos acá, ¿sí? Errores humanos que nosotros cometemos. Dice, los errores provocados por los usuarios también responsables por fallas en el disco duro. Por ejemplo, la inapropiada instalación del sistema operativo, hacer cambios en la configuración del sistema registradas, a cambiar la localización de las carpetas del sistema. Son todos errores humanos que pueden causar daños irreversibles en el disco duro. Aquí es cuando nosotros ya nos metemos archivos del sistema, ¿verdad? También, pues, tenemos que evitar hacer cambios innecesarios a las configuraciones registradas del sistema, ¿sí? Los discos duros son vitales para un buen funcionamiento en el sistema del ordenador. Obviamente, esto ya lo saben, ¿verdad? Bueno, una de las peores fallas que podemos tener nosotros es la manipulación de nuestro ordenador. Incluso yo acá en mi laboratorio me he dado cuenta de que cuando algo bien sencillo es el apagado de un ordenador. Muchos jóvenes simplemente oprimen el botón de apagado y listo, ahí estuvo, ¿verdad? Ahí estuvo, se apaga el ordenador, sí, pero la forma que se apagó no es la apropiada, porque ahí como que cortamos abruptamente lo que es la información y la energía de nosotros. Por lo tanto, es como que se estuviera sufriendo un apagón. Esto viene siendo como que se le dé prácticamente un semi paro cardíaco, o ataque cardíaco, lo que es a una persona, ¿verdad? Es como que si le cortaran la respiración de romplón y después se la volvieran a poner, ¿verdad? Entonces, así pasa cuando apagamos abruptamente un ordenador o la reiniciamos también de forma abrupta, la que es eh, que el ordenador pues se defienda y el mayor problema siempre lo va a llevar. Algo bien importante también, chicos, es mantener la energía eléctrica estable en nuestra casa, ¿sí? Y mantener un UPS para que esto pues se mantenga estable, no solo para el disco 1, sino para todos los componentes. En conclusión, lo recomendable acá es, para que nuestro disco duro se mantenga estable, es mantenerlo particionado, hacer backup constantemente, no saturarlo de programas ni de información innecesaria, ¿sí? Y trabajar con nuestro disco, con nuestro ordenador, en base a las características. No es lo mismo trabajar con un ordenador de tipo Celeron, ¿sí? A trabajar con un ordenador de alta gama como por ejemplo, ¿verdad? Un i9, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando tenemos nosotros un Celeron, no pretendamos trabajar como que si tuviéramos un i9.
Entonces, ahí es donde comenzamos no solo a causar fallas en nuestro disco duro, sino en los demás componentes, ¿verdad? Entonces, estas son las recomendaciones para lo que es nuestro disco. Aquí vamos a ver. Ya tenemos otra por acá. Vamos a ver ahora lo que es las fallas de un procesador. Por aquí ya lo vamos a visualizar. Acá pues tenemos nuestra placa madre. Aquí podemos ver de que acá tenemos el socket del procesador. Aquí ya el procesador pues ya está colocado en su lugar apropiado. Sí, aquí tenemos un procesador Core i9, un excelente procesador, la verdad, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a desarrollar. Dice, el microprocesador es un componente que, dada su estructura, no tiene muchas opciones de reparación. Hay una serie de factores externos que afectan su funcionamiento y que, aunque no siempre llegan a dañarlo, generan síntomas muy diversos. Miren, chicos, el procesador, la verdad, es uno de los componentes que, que menos se daña, ¿verdad? En un ordenador. Siempre está bastante resguardado y pues responde muy bien a tanto a las descargas eléctricas como al mal funcionamiento. Dice problema. El equipo se torna inestable en un principio, puede presentar bloqueos en aplicaciones que requieren mayores capacidades, pero luego la circunstancia se repite frente a las tareas más simples. Otros síntomas que aparecen son el reinicio repentino, pantallazos azules, errores de lectura de disco y disminución notable de rendimiento. Bueno, entonces, como nos dice aquí, a veces pues el simple hecho de escribir una oración en el programa de Word se torna bastante tedioso, ¿sí? O el simple hecho de abrir un programa tarda en abrirlo, entonces esto ya son problemas del procesador. Ahora bien, ¿por qué? Porque acá ya tenemos que trabajar de la mano con nuestros sistemas operativos. Y si el sistema operativo no está estable, obviamente forzamos nuestros componentes, ¿sí? Entonces, cuando ya comenzamos nosotros a forzar estos componentes, comienzan a darnos estos, ¿sí? Reinicios repentinos, pantallazos azules, ¿verdad? Y en el caso del procesador, debemos de ser realistas, ¿verdad? Cuando se nos arruina, no hay otra solución, o sea, no hay ni reparación, sino que simplemente se tienen que reemplazar, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver las causas también. Dice, el microprocesador es refrigerado por un conjunto de disipador y un ventilador denominado cooler. Este ventilador utiliza un sistema de giro basado en una pequeña bobina y eje de rotación. El polvo, la humedad ambiental, ¿sí? Afectan en gran medida este sistema, ya que impregnan el eje y provoca un efecto de refrenado. Bueno, entonces, en conclusión, aquí simplemente bloquean el buen funcionamiento de enfriamiento y de manutención de temperatura ambiente de nuestro procesador. El procesador es el componente que tiende a recibir mucho más temperatura que los demás ordenadores, ¿verdad? Entonces, aquí la solución es, primero, que el disipador de calor esté funcionando al 100%. ¿Cómo lo debemos de hacer? Dando un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo. Segundo, cuando nosotros colocamos nuestro procesador en su socket, ¿verdad? En su cavidad, siempre es bueno usar lo que es la pasta termostática, ¿verdad? Para evitar todos estos. Ahora bien, acá nosotros podemos ver, ¿sí? Lo que es el disipador de calor, ¿verdad? Este es el que aquí está la bobina, esto es alimentado, donde está este cableado, es alimentado por la fuente de poder y estas aspas tienen que estar
funcionando al 100%, para que posteriormente acá, ¿sí? El polvo no le llegue y que llegue, que únicamente se quede a estas cavidades como grises que nosotros podemos ver ahora mismo, ¿sí? La pasta mantiene a temperatura ambiente lo que es nuestro procesador y el aire que de acá se genera, pues mantiene también fresco lo que es esa área de trabajo, ¿verdad? En ordenadores de alta gama, los sistemas de enfriamiento son totalmente más grandes, pero asimismo más efectivos porque el flujo de energía y asimismo el flujo de información que manejan este tipo de procesadores es bastante grande, ¿verdad? Entonces, si no tenemos un apropiado sistema de enfriamiento, ¿sí? En nuestro ordenador prácticamente estamos acabando, estamos sentenciando nuestro componente del CPU, ¿verdad? Bueno, continuamos acá, ya no solo nos queda esta, ya nos falta poquito también para que veamos con el expresado. Primero deberemos corroborar el sistema, la situación que está generando el problema. El setup, pues, de muchas motherboard posee una página donde se informa la velocidad. Bueno, esto lo podemos saber con los chips de BIOS, ¿verdad? Miren, hoy en día existen ciertos procesos en los nuevos sistemas operativos que nos dan un chequeo de lo que está fallando, tanto de software como lo que es de hardware, ¿verdad? En clases posteriores vamos a ver esos chequeos para que nosotros los podamos aplicar. Obviamente, cuando nuestros ordenadores comienzan con lentitud, cuando nos comienzan con lo que es reinicios, pues es señal de que alguno de los componentes está dañado. Bueno, acá pues podemos ver el proceso adecuado, ¿sí? Acá vemos un ventilador que está totalmente sucio, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la limpieza del mismo y la manera en cómo aplicar nuestra pasta. Bueno, continuamos entonces en el siguiente periodo, chicos. Solo vamos a suspender ahorita. Miramos dentro de unos momentos.